Exploración funcional respiratoria. Técnica de realización de la espirometría. Dentro de las pruebas de función pulmonar, la espirometría forzada representa una herramienta básica y fundamental para el diagnóstico de ciertas enfermedades respiratorias, tan frecuentes como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. La prevalencia del asma se sitúa en la actualidad en nuestro país en el 10% de la población adolescente e infantil, estudio ISAAC, y del 5% en la población adulta. Mientras que la EPOC afecta al 10,2% de las personas entre 40 y 80 años de edad. La realización de la espirometría forzada está indicada cuando se quieran cuantificar algunos parámetros de función pulmonar que ayuden a diferenciar el tipo de trastorno respiratorio que aqueja al paciente. La correcta realización de la espirometría se convierte, pues, en un objetivo prioritario para conseguir un diagnóstico adecuado y facilitar el control de las citadas enfermedades. Se puede considerar a John Hutchinson, cirujano inglés, como padre del espirómetro moderno, quien entre 1846 y 1852 publica una serie de artículos en el que no solo realiza el diseño mecánico del espirómetro de agua, sino que acuña el término capacidad vital expiratoria y desarrolla los estándares normales basándose en las mediciones hechas a 200 personas. Desde entonces se ha recorrido un largo camino. En la actualidad, la tecnología nos brinda una suerte de dispositivos cuya fiabilidad nos permite siempre, acompañados de una correcta técnica de realización, el diagnóstico y control evolutivo adecuado de ciertas patologías respiratorias. Para la realización correcta de una espirometría, debemos partir siempre de una serie de premisas básicas como son las características del lugar, el espirómetro, la cualificación del personal, la preparación del paciente. Las características del lugar. Este debe ser un espacio individualizado y cerrado, destinado a aportar la máxima intimidad al paciente en el desarrollo de la prueba, en el que deben poder situarse con comodidad dos personas, enfermero y paciente, además del equipo pertinente. Debe ser un espacio fácilmente ventilable y aislado acústicamente en la medida de lo posible. En el desarrollo de la técnica, el responsable de la misma debe realizar una estimulación acústica potente cuyo fin es animar al paciente a soplar al máximo. Es por tanto normal que desde fuera de la sala se escuchen gritos de ánimo y aliento del enfermero en la consecución del objetivo. Una espirometría correctamente realizada. Espirómetro. Es el dispositivo fundamental. Debe ser calibrado siempre al inicio de la jornada y tendremos que tener en cuenta los datos de temperatura ambiental y humedad relativa en la misma. Los aparatos no suelen medir bien por debajo de los 17 grados centígrados. Los cambios de temperatura y humedad que puedan suceder dentro de la sala de realización han de tenerse en cuenta. Variaciones de temperaturas de más de 3 grados centígrados en 30 minutos deben llevar implícito una nueva calibración del dispositivo. Deben utilizarse los espirómetros informatizados por su facilidad de uso y tamaño reducido. Es recomendable que tengan una pantalla en la que aparezca en tiempo real la curva para asegurarse una correcta técnica. Cualificación del personal. Es aconsejable que el personal responsable de la realización de la técnica sea un diplomado sanitario, en el que deben de concurrir una serie de características como son poseer habilidades en la comunicación con los pacientes, conocimientos de fisiopatología respiratoria y, por supuesto, interés. La preparación del paciente. El personal responsable de la técnica debe conocer una breve relación de los datos clínicos del paciente, peso, altura y la edad en el momento de realizar la espirometría. El paciente no debe haber realizado una actividad física importante al menos 30 minutos antes. Tampoco tener ropa muy ceñida en abdomen, tórax o cuello, ni haber realizado una comida copiosa al menos en las 2 horas anteriores a la realización de la prueba. El enfermero debe conocer la toma de medicación, sobre todo broncodilatadores, y tener en cuenta asimismo aquellas potenciales contraindicaciones, siempre relativas, como son dolor torácico, hemoptisis recientes, cirugía ocular reciente, aneurisma torácico o cerebral, cirugía abdominal reciente, angina inestable, demencia. En resumen, cualquier condición en que el esfuerzo máximo expiratorio suponga un riesgo. El responsable debe asegurarse de que el paciente no tenga en la boca ningún dispositivo, piezas bucales no fijas, piercing o sustancias, chicles o caramelos,
que puedan suponer un riesgo de atragantamiento en la realización de la prueba. Las dentaduras postizas no se retirarán para respetar la arquitectura bucal. Técnica de espirometría, curva flujo-volumen. En la realización de la prueba seguiremos los siguientes pasos. Introducir en el espirómetro los datos del paciente. Informar al paciente en qué consiste la prueba. La posición del mismo para una correcta realización debe ser de pie o sentado, con la espalda recta. Las piernas no deben estar cruzadas y los pies apoyados en el suelo. La espirometría se realiza midiendo los volúmenes de aire que inhalamos y expiramos por la boca. Para impedir que el paciente tome o suelte aire por la nariz, situaremos una pinza en la misma. Se extremarán al máximo las medidas higiénicas, utilizando material debidamente desinfectado, boquillas desechables y guantes desechables cuando sea preciso, sin olvidar el lavado de manos al inicio y finalización de la prueba. Indicaremos al paciente que introduzca la boquilla dentro de la boca y que ajuste los labios al máximo para impedir que se produzcan pérdidas de aire por las comisuras de los mismos. Indicaremos al paciente que sitúe la lengua por debajo de la boquilla para impedir que se produzcan artefactos en la gráfica. Tras esto, el enfermero indicará al paciente que realice una inspiración profunda. Tiene que tomar el máximo de aire posible sin pausa lo más rápidamente que pueda. Una vez completada esta inhalación, exhalará con toda la fuerza posible, manteniendo el soplido hasta que se le indique. Se repetirá esta maniobra al menos en 3 ocasiones. Es fundamental motivar al paciente en la realización de la prueba, disipar sus dudas y transmitir la importancia de una buena técnica. Se dará la prueba como satisfactoriamente realizada cuando se cumplan los criterios de aceptabilidad y reproductibilidad. Aceptabilidad hace referencia a la morfología de la curva, es decir, a la forma de la misma. Los trazados no deben estar artefactados ni debe haber amputación en el final de la expiración, debiendo ser superior a 6 segundos. FEP 6. Reproductibilidad hace referencia a que entre las maniobras espirométricas realizadas al paciente, al menos 3 deben ser aceptables, y como mínimo entre 2 de ellas no puede haber una variabilidad con respecto al FEP 1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o a la capacidad vital forzada superior a 150 mililitros o al 5%. De no cumplirse estos criterios, debemos continuar con la técnica hasta la obtención de los mismos. Hay que tener en cuenta además el posible agotamiento físico del paciente, deteniendo la prueba cuando éste sea evidente. En estos casos, los resultados de la espirometría pueden no ser concluyentes. En la gráfica obtenida de la prueba, tenemos que distinguir diferentes apartados: los datos del paciente, la gráfica de curva flujo-volumen, la gráfica de tiempo, tabla de valores. El responsable de la prueba deberá de introducir los datos correctamente. Especial atención a errores en parámetros tan básicos como sexo, peso, altura o edad, muy comunes y fácilmente evitables. La gráfica de la curva flujo-volumen, donde se evidenciará la ausencia de artefactos, una morfología aceptable y se distinguirán puntos como pico flujo y FEP 1. La gráfica del tiempo expiratorio, donde comprobamos que al menos se cumple el criterio de 6 segundos de expiración. De la tabla de valores, a los que prestaremos especial atención serán el volumen expiratorio durante el primer segundo, FEP 1, y la capacidad vital forzada, FVC, que se considerarán normales cuando sus valores se sitúen por encima del 80% respecto al teórico. Como tercer parámetro a tener en cuenta encontraremos el cociente FEP1, capacidad vital forzada, que debe situarse por encima del 70% respecto al teórico para ser considerado normal. Los principales grupos patológicos según la espirometría son los patrones obstructivo, restrictivo y mixto. Podemos afirmar que la realización de la espirometría forzada supone una importante herramienta diagnóstica y de control de enfermedades respiratorias tan frecuentes en nuestro medio como el asma y la EPOC. Por tanto, es fundamental desarrollar correctamente la técnica, implicando al paciente, ahuyentando sus miedos y transmitiendo la importancia de una buena maniobra de realización de la misma.